¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo novedoso de tanques, pero hoy nos centraremos en un nuevo conflicto que va a ser el conflicto coreano, o sea, la guerra de Corea de 1950 a 1953. Y hoy veremos los tanques que participaron en dicha contienda y analizaremos las principales características de cada uno y también mucha información adicional. He contabilizado 11 tanques o carros de combate que se utilizaron en la guerra de Corea entre británicos, americanos y rusos. Y bueno, pues al no ser muchos, pues meteremos a todos en un mismo capítulo y así la serie constará de un solo capítulo. Antes de comenzar también quería daros las gracias, como siempre, por estar ahí, por ver mis vídeos, por apoyar mi canal con vuestros likes, suscripciones, visualizaciones, vuestros comentarios, que también son muy importantes, ya que me ayudan mucho a mejorar y avanzar con mis vídeos y con los temas también que tratamos en el canal. También quería daros las gracias por la aceptación que ha tenido el último vídeo, el de las armas antiaéreas de la Segunda Guerra Mundial, parte 1, que ha tenido un gran éxito. Bueno, y por ello pues os doy las gracias, sinceramente. Bien, sin más dilación vamos a comenzar con este tema apasionante de los tanques de la Guerra de Corea. Y bueno, pues he pensado abrir este vídeo con los tanques rusos. Comenzaremos esta lista con el primer tanque ruso, que será el T-34-85, que era un carro de combate medio, originario de la Unión Soviética, y estuvo en servicio de 1943 hasta el presente, en algunos países de Oriente y África como Yemen, Libia y otros pocos más. La producción estaba en torno a unos 55.000 unidades, de los cuales 21.300 se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los años producidos, este T-34-85 empezó a construirse en 1943 y su producción se terminó en 1964. Esta variante del T-34 tenía una dotación de 5 personas, tenía un peso en torno a unos 30,2 a 32 toneladas. En cuanto al blindaje, referente al casco, el blindaje frontal estaba formado por 60 milímetros, los laterales del casco estaban formados por 45 milímetros y la parte trasera del casco estaba formado también por 45 milímetros. En cuanto a la torreta, la parte frontal estaba formada por un blindaje de 90 milímetros, la parte lateral o las partes laterales estaban formadas por 75 milímetros y la parte trasera de la torreta estaba formado por 52 milímetros. Estos T-34-85 tenían un cañón D5T de 85 milímetros, los primeros modelos, los de 1943, y después se le asignó un nuevo cañón, que sería el cañón SIS S53, también de 85 milímetros. El SIS, si no recuerdo mal, eran unas siglas para decir Savo Timeni Stalina, que quería decir fábrica de Stalin. Como arma secundaria tenía dos ametralladoras Degtyaryov DT de 7,62 milímetros. En este caso el DT significa el Degtyarova Tankovi, que quería decir una ametralladora Degtyarov especialmente fabricado para su uso en tanques. Y estos T-34-85 tenían un motor gas diésel de 12 cilindros que tenía 400 caballos de potencia, eso respecto al modelo o a los primeros modelos. Y después se le asignó un nuevo motor, el Kharkiv modelo V2 diésel de 12 cilindros de 500 caballos de potencia para los modelos posteriores a 1946. En cuanto a la velocidad, estaba en torno a unos 38 km/h y tenía una autonomía de unos 185 km. Bien, como hemos dicho antes, fue el modelo más exitoso de la serie del tanque T-34. Estuvo en servicio de 1943 hasta finales de los años 60 en la Unión Soviética y de 1950 hasta el presente en otros muchos estados como Corea del Norte, China, Yugoslavia, Polonia, Libia, Zimbabue. Bien, al inicio de la Guerra de Corea, Corea del Norte recibió unos 250 unidades de este modelo, de los cuales 120 unidades se utilizaron en la invasión de Corea del Sur, en marzo de 1950. Estos T-34-85 demostraron ser superiores a los tanques Chaffee M24 desplegados en Corea del Sur, tanto en armamento como en blindaje. Con la ayuda militar de la ONU en agosto, compuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Filipinas, y con la aparición en batalla de los tanques Pershing M26 y los Sherman EC-8 y también los Centurion, hicieron que el T-34-85 quedara por debajo de estos. Con el avance de Corea del Sur y con la ayuda de las fuerzas de la ONU, Corea del Norte empezó a retirarse, perdiendo unos 234 tanques T-34-85 por el camino, que eran casi la totalidad de sus unidades blindadas.
Bien, del T-34-85 vamos a pasar ahora a la IS-2, también llamado el tanque Joseph Stalin. Este tanque era un carro de combate pesado, originario de la Unión Soviética, y estuvo en servicio también de 1943 hasta 1995, participando activamente en el conflicto árabe-israelí en el bando árabe, y en cuanto a la producción estaba en torno a unos 3.854 unidades. En cuanto a los años de producción, empezó a producirse en 1943 y estuvo hasta 1945. Este tanque podía tener una dotación de unos 4 personas. En cuanto al peso, tenía unos 46 toneladas. En cuanto al blindaje, el casco estaba compuesto por 120 milímetros en la parte frontal, 90 a 95 milímetros en los laterales del casco y 60 milímetros en la parte trasera. Y en cuanto a la torreta, tenía un blindaje frontal de unos 100 milímetros, unos 90 milímetros de blindaje lateral y unos 90 milímetros de blindaje trasero. Como arma primaria, estos IS-2 tenían un cañón de 25T de 122 milímetros. Y como arma secundaria tenía dos ametralladoras Degtярov DT de 7,62 milímetros y una ametralladora DSHK de 12,7 milímetros. En cuanto al motor, tenían un V2 IC diésel de 12 cilindros de 600 caballos de potencia, y en cuanto a la velocidad estaba en torno a unos 37 a 40 km/h. Y en cuanto a la autonomía, estos IS-2 podían alcanzar un rango de unos 125 a 240 kilómetros, dependiendo del terreno. Este tanque operó en las filas soviéticas durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Logró buenos resultados contra los Panther V y los Tiger I, pero se mostró inferior al Tiger II tanto en cadencia y penetración a distancias de 1000 metros. China, al ingresar en la Guerra de Corea, lo hizo con 4 brigadas mecanizadas y, según los americanos, cada brigada estaba compuesta por 3 compañías de T-34-85 y una de IS-2, aunque no se sabe con exactitud cuántas de estas unidades participaron en la guerra. Bien, de los tanques y carros rusos vamos a pasar ahora a los carros de combate americanos o tanques americanos, y el primero que veremos es el Chaffee M24, que era un carro de combate ligero, originario de Estados Unidos, y estuvo en servicio de 1944 hasta 1992 en algunos países. La producción estaba en torno a unos 4.731 unidades más o menos, y en cuanto a los años producidos, empezaron a producirse en 1944 y estuvieron en producción hasta 1945. En cuanto a la dotación, estaba compuesto por 5 personas, tenía un peso aproximado de unos 18 a 20 toneladas y como blindaje tenía un casco compuesto por un blindaje frontal de 25 milímetros, un blindaje lateral de unos 25 milímetros también y un blindaje trasero de unos 19 milímetros. Y en cuanto a la torreta, tenía un blindaje frontal de 38 milímetros, un blindaje lateral de 25 milímetros y un blindaje trasero de unos 25 milímetros también. En cuanto al arma primaria, tenía un cañón M6 de 75 milímetros y como arma secundaria tenía dos ametralladoras Browning M1919A4 de 7,62 milímetros, uno en el casco y otro armado coaxialmente. Y también tenía una ametralladora Browning M2 de 12,7 milímetros. Esta ya en la parte de arriba de la torreta. En cuanto al motor, tenía dos Cadillac 44T24 de gasolina de 8 cilindros, de 110 caballos de potencia, y en cuanto a la velocidad podía alcanzar unos 54 a 55 km/h en carretera y unos 40 km/h campo a través. Y en cuanto al rango o autonomía, podía alcanzar unos 173 kilómetros más o menos. Bien, estos Chaffee M24 fueron vehículos ligeros de reconocimiento muy resistentes que fueron sustituyendo los viejos tanques ligeros Stuart. También se utilizaron como tanque estándar de ocupación en la ocupación de Japón. Durante la Guerra de Corea fue el primer vehículo usado por el ejército americano contra los tanques T-34-85 de Corea del Norte, sufriendo estas grandes pérdidas ya que eran inferiores en blindaje y armamento al T-34-85 como hemos dicho antes. Una vez llegados los vehículos más pesados como el carro de combate Pershing M26 y los Patton M46, el Chaffee M24 pues se relevó a labores de reconocimiento durante el resto de la contienda, también logrando un gran desempeño como en la Segunda Guerra Mundial en ese rol. Bien, hablemos ahora del Pershing M26, que fue un carro de combate medio y también pesado. ¿Por qué medio y pesado? Primero, medio porque fue diseñado para ser un tanque mediano,
como los Sherman, pero en la práctica era pesado ya que se igualaba a los Tiger 1 y a los IS-2. Esta Pershing M26 fue originario de Estados Unidos también, estuvo en servicio de 1945 hasta principios de los años 50. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 2.212 unidades, más o menos. En cuanto a los años de producción, empezó en 1944 y los últimos creo que se construyeron en 1950, aunque no estoy seguro. La dotación estaba compuesta por 5 personas, tenían un peso aproximado de unos 46 toneladas. Y en cuanto al blindaje, el casco estaba formado frontalmente por 102 milímetros, los laterales estaban formados por 51 milímetros y la parte trasera también estaba formado por 51 milímetros. Y en cuanto a la torreta, la parte frontal estaba formado por 114 milímetros, la parte lateral estaba formado por 76 milímetros y la parte trasera también estaba formado por 76 milímetros. En cuanto al arma primaria, tenía un cañón M3 de 90 milímetros y como arma secundaria tenía dos ametralladoras Browning M1919 A4 de 7,62 milímetros y una ametralladora Browning M2 de 12,7 milímetros. En cuanto al motor, tenía un Ford GAF gasolina de 8 cilindros con unos 450-500 caballos de potencia y tenía una velocidad en carretera de unos 35 km/h y unos 10 km/h campo a través. Alcanzaba un rango de unos 160 km. Estos Pershing M26 fueron un diseño tardío para la Segunda Guerra Mundial. Se concedió para hacer frente a los Panther V y a los Tiger I alemanes, y su potencia de fuego hizo que estuviera a la altura del Tiger alemán. Aunque tuvieron un papel poco destacable en la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea fue puesto otra vez de prueba, logrando unos buenos resultados contra los tanques T-34-85. Se desplegaron unos 305 Pershing M26, los cuales fueron sacados de depósitos de municiones, museos y puestos a punto apresuradamente y enviados a Corea. Sin embargo, su escasa movilidad en terrenos montañosos, como los terrenos coreanos, hicieron que fuera retirado para 1951 y sustituidos por Shermans EC-8 y los M46 Patton. Bien, el siguiente que vamos a ver es el Sherman, concretamente el M4A3E8, también llamado EC-8 o también llamado M4A376WHVSS. Este modelo de Sherman era un carro de combate medio, originario también de Estados Unidos, y estuvo en servicio de 1944 hasta 2018. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 4.542 unidades, más o menos. En cuanto a los años de producción, empezó en marzo de 1944 y estuvo hasta abril de 1945. Tenía una dotación compuesta por 5 personas. En cuanto al peso, podía alcanzar unos 33 toneladas, más o menos. En cuanto al blindaje, el casco estaba formado por un blindaje frontal de 63,5 a 78,9 milímetros. La parte lateral estaba formado por 38,1 milímetros y la parte trasera también estaba formado por 38,1 milímetros. En cuanto a la torreta, la parte frontal estaba formado por 63,5 milímetros, la parte lateral estaba formado también por 63,5 milímetros y la parte trasera también estaba formado por 63,5 milímetros. En cuanto al arma primaria, este modelo de Sherman tenía un cañón M1 de 76,2 milímetros y como arma secundaria tenía dos ametralladoras Browning M1919 A4 de 7,62 milímetros y una ametralladora Browning M2 de 12,7 milímetros. En cuanto al motor, tenía un Ford GAA gasolina de 8 cilindros que tenía unos 450-500 caballos de potencia y este tanque podía alcanzar una velocidad de unos 41,84 km/h y tenía una autonomía de unos 160 km. Estos variantes del Sherman fueron rápidos, con suspensiones HVSS y con un cañón de alta velocidad. Se utilizaron también en Corea, donde tuvieron un gran desempeño, logrando el 50% de las muertes debido a su gran disponibilidad. Pero en cambio la proporción de muerte perdida fue claramente el tercero, comparados con los primeros, que eran los Pershing M26, y los segundos, que eran los Patton M46. Bien, el siguiente carro blindado que veremos es la Walker Bulldog M41, que era un carro de combate ligero, originario también de Estados Unidos, y que estuvo en servicio de 1952 hasta 1998. El último en dar de baja a estos Walker Bulldog M41 fue Dinamarca en 1998.
En cuanto a la producción, estaba en torno a unos 5.467 unidades, y en cuanto a los años de producción, comenzó en 1951 y estuvo hasta 1954. Su dotación estaba compuesto por 5 personas y tenía un peso aproximado de unos 23,5 toneladas. Su casco estaba compuesto por un blindaje frontal de 32 milímetros, su parte lateral estaba formado por 25 milímetros y su parte trasera estaba formado por 19 milímetros. Y en cuanto a la torreta, su parte frontal estaba formado por 25,4 milímetros, su parte lateral estaba formado por 25 milímetros y su parte trasera también estaba formado por 25 milímetros. En cuanto al arma primaria, tenía un cañón M32 de 76 milímetros y como arma secundaria tenía una ametralladora Browning M1919A4 de 7,62 milímetros montado coaxialmente y una ametralladora Browning M2 de 12,7 milímetros. En cuanto al motor, tenía un Continental AOS 895-3 gasolina de 6 cilindros con unos 507 caballos de potencia. En cuanto a la velocidad que podía alcanzar estas Walker Bulldog, estaba en torno a unos 72,4 km/h y tenían un rango de unos 165 km. Estas Walker Bulldog M41 se desplegaron por primera vez en 1953 en Corea. Tuvieron mejor desempeño contra los tanques T-34-85 que los Chaffee M24. No tuvieron mucha acción, pero serían más utilizados durante la guerra de Vietnam, como tanque de reconocimiento, sustituyendo a los viejos tanques Chaffee M24. Bien, y el siguiente que veremos es la Patton M46, que era un carro de combate medio, originario también de Estados Unidos, y estuvo en servicio de 1949 hasta 1957. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 1.160 unidades, más o menos. En cuanto a los años de producción, empezó en 1949 y estuvo hasta 1950. Estos Patton M46 tenían una dotación de 5 personas, tenían un peso aproximado de unos 48,5 toneladas. El casco estaba compuesto por un blindaje frontal de 88,9 milímetros, un blindaje lateral de unos 63,5 milímetros y un blindaje trasero de unos 34,9 milímetros. Y en cuanto a la torreta, la parte frontal tenía 100 milímetros, la parte lateral tenía 76,2 milímetros y la parte trasera también tenía 76,2 milímetros. En cuanto al arma primaria, tenía un cañón M3A1 de 90 milímetros y como arma secundaria tenía dos ametralladoras Browning M1919A4 de 7,62 milímetros y una ametralladora Browning M2 de 12,7 milímetros. En cuanto al motor, tenían un Continental AVDS 1790 5A gasolina de 12 cilindros con unos 810 caballos de potencia. Y en cuanto a la velocidad, podía alcanzar unos 48 km/h y en cuanto al rango tenían una autonomía de unos 130 km. Bien, al final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las unidades blindadas americanas estaban compuestas por carros de combate Sherman M4 y Pershing M26. Se empezó a diseñar un tanque universal que fusionara las mejores prestaciones de cada uno. Por un lado, la potencia del fuego del Pershing y por otro lado, la movilidad de los Sherman. Al principio de todo se buscó la forma más sencilla de modificar el Pershing, disminuyendo el peso sin debilitar efectivamente el blindaje, por supuesto, y también se le añadió un nuevo motor más potente, así se crearon los primeros Patton M46. Este nuevo modelo también fue llevado al teatro coreano, unos 200 Patton M46 se desplegaron, resultando casi superiores a los pocos T-34-85 que disponían los comunistas de Corea del Norte, y fue retirado poco más tarde de la finalización de la Guerra de Corea en favor de su sucesor, el Patton M47. Bien, y por último vamos a ver los carros de combate británicos y la primera que veremos es el Centurion Mk3, que era un carro de combate universal o también llamado carro de batalla, originario del Reino Unido y estuvo en servicio de 1945 hasta 1991. La producción estaba en torno a unos 4.423 unidades y los años de producción comenzaron en 1945 y estuvieron creo que hasta 1960, aunque no estoy seguro. Estos Centurion Mk3 tenían una dotación de 4 personas, tenían un peso aproximado de unos 52 a 57 toneladas. En cuanto al blindaje, en el casco tenían un blindaje frontal de 120 milímetros, 76 milímetros en los lados y 38 milímetros en la parte trasera. Y en la torreta tenían un blindaje frontal de 150 milímetros, 120 milímetros a los lados y 35 milímetros en la parte trasera.
Bien, como arma primaria tenía un cañón de 20 libras de 84 milímetros y como arma secundaria al principio tenía un cañón Polsten de 20 milímetros, pero luego se cambió por la ametralladora Besa de 7,62 milímetros, ya que era más efectiva contra la infantería. En cuanto al motor, tenían un Rolls-Royce Meteor, gasolina de 12 cilindros, de 550 a 650 caballos de potencia, y estas Centurion Mk3 podían alcanzar una velocidad de unos 35 km/h y tenían un rango de unos 80 km. Esta versión con el cañón de 83 mm ofrecía una precisión mucho mayor debido a un sistema de estabilización completamente automático, el cual le permitía al artillero disparar en movimiento y con gran precisión. Estos Centuriones se mostraron muy capaces de perforar las armaduras de los T-34-85 y los IS-2 durante la Guerra de Corea, y se mostraron algo más efectivos en combate que los Pershing M26 y los Patton M46. Bien, el siguiente carro de combate que veremos es la Comet A-34, que era un carro de combate rápido o de crucero, y estuvo en servicio de 1944 hasta finales de los años 50. Creo. En cuanto a la producción, estaba en torno a unos 1186 unidades, y en cuanto a los años de producción, empezó en septiembre de 1944 y estuvo hasta diciembre de 1944. En cuanto a la dotación, estos Comet A-34 tenían 5 personas. En cuanto al peso, estaba en torno a unos 32,7 a 33,5 toneladas. El casco tenía un blindaje frontal de 76 milímetros, un blindaje lateral de 32 milímetros y un blindaje trasero de 32 milímetros también. Y la torreta tenía un blindaje frontal de 101 milímetros, 63 milímetros en los laterales y 57 milímetros en la parte trasera. Como arma primaria tenía un cañón de alta velocidad de 17 libras de 77 milímetros y como arma secundaria tenía dos ametralladoras Besa de 7,92 milímetros, uno en el casco y otro coaxial. En cuanto al motor, tenía un Rolls-Royce Meteor Mk3 de 12 cilindros con 600 caballos de potencia. Estos Comet A-34 podían alcanzar unos 51 a 52 km/h. Tenían una autonomía de unos 198 a 200 km más o menos. Bien, su papel durante la Segunda Guerra Mundial fue breve, ya que se incorporó al servicio a finales de 1944, y en la Guerra de Corea también se volvieron a desplegar, pero esta vez para enfrentarse a los tanques T-34-85 e IS-2 empleados por Corea del Norte y China. Bien, y por último vamos a ver la Churchill Crocodile, que era un carro de combate de infantería, originario del Reino Unido también, y estuvo en servicio de 1944 hasta 1951. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 800 unidades más o menos, y en cuanto a los años de producción, empezó en 1942 y estuvo en producción hasta 1943. En cuanto a la dotación, tenía unos 5 personas. Estos Churchill Crocodile tenían un peso aproximado de unos 45 toneladas, y en cuanto al blindaje, estaba en torno a unos 16 a 152 milímetros más o menos. En cuanto al arma primaria, tenían un cañón de 75 milímetros y como arma secundaria tenía una ametralladora Besa de 7,92 milímetros. En cuanto al motor, tenían un Bedford gasolina de 12 cilindros con 350 caballos de potencia, y estos Churchill Crocodile podían alcanzar una velocidad de unos 24 a 25 km/h y tenían un rango aproximado de unos 90 km. Bien, estos Churchill Crocodile dieron servicio generalizado durante el empuje aliado a través de Italia y el noroeste de Europa, y cuando se enfrentaba a búnkeres y posiciones defensivas utilizaba su aliento ardiente, que era un lanzallamas instalado en el casco, el cual causaba gran pavor en el enemigo. También creo que se le podía acoplar un remolque en el que llevaba el combustible para el lanzallamas. Estos Churchill Crocodile también vieron servicio en la Guerra de Corea desde 1950 hasta su retiro en 1951. Bien, amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema novedoso de los tanques de la Guerra de Corea. Iré trayendo a lo largo de los meses nuevos contenidos relacionados con este conflicto bélico, como artillerías autopropulsadas, armamentos, cañones y muchas cosas más también relacionados con este conflicto bélico. Y nada más, si os ha gustado, dejar un buen like. Si no os ha gustado, también podéis dejar un dislike. Cualquier duda, sugerencia, comentario, crítica, podéis dejar en la caja de comentarios debajo del vídeo. También podéis suscribiros a mi canal si no queréis perderos contenido nuevo. Y bueno, pues con esto ya terminaríamos los temas relacionados con el mes de febrero. Y esta semana, o puede que la próxima, empecemos con los temas que vendrán este mes de marzo.
Como adelanto puedo deciros que terminaremos con la serie de las motocicletas, viendo la última parte de las motocicletas de la Segunda Guerra Mundial. También veremos unas pistolas alemanas antitanque muy interesantes también. Y también veremos un tanque argentino de la época de la Segunda Guerra Mundial. Bien, estos serán los temas que trataremos este mes de marzo. Cuando suba el vídeo avance os explicaré cada uno de ellos con mayor información y especificando más. Y nada más, amigos, amigas, nos vemos pronto por el canal. Un saludo a todos, hasta la próxima.